Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús de Nazaret. Él se dio vuelta y viendo los que le seguían, le preguntó: «¿Qué desean?». Ellos contestaron: «Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán», dijo Jesús. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que significa Pedro. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Permanecer con el Maestro es la clave fundamental. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 4 de enero, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos ubica hoy frente a la primera santa en Norteamérica, la primera santa estadounidense en la historia de la Iglesia Católica, Santa Isabel Anna Bailey Seton, que es una fundadora de las Hermanas de la Caridad de San José. Nuestra Santa Isabel nace en Nueva York en el año 1774 en el seno de una iglesia episcopaliana. Contrae matrimonio con William Seton a los 20 años y enviuda en el año 1803. Se dedica a la vida católica religiosa. Se supone que viene de una iglesia episcopaliana y no les gustó mucho que ella cambiara. Tiene que superar las pruebas, las supera y en el año 1809 funda el Instituto de las Hermanas de la Caridad de San José en la diócesis de Baltimore en Estados Unidos. Y allí se une a las Hermanas de San Vicente de Paúl que están en Francia y de Santa Luisa de Marillac. Dichas forman jovencitas religiosas norteamericanas para la misión con los pobres, la caridad, los enfermos, los necesitados. Y también nuestra santa funda la primera escuela católica en Estados Unidos. Primera escuela católica en Estados Unidos. Descansa en la paz de Dios en el año 1821 y es declarada beata por el Papa Juan XXIII y declarada santa por el Papa Pablo VI. Tenemos la primera santa norteamericana, Santa Isabel Anna Bailey Seton. Permanecer con Jesucristo es la clave para cumplir bien con la misión, para cumplir siendo una buena persona de fe, para cumplir con la meta que la persona se propone, permanecer con Cristo. Si no lo logra permanecer con Él, hace una cantidad de misiones, pero ninguna en nombre de Jesucristo. Por eso esa palabrita, ese verbo permanecer, es clave para que la persona pueda dar mucho fruto espiritual, mucho apostolado, mucho servicio, mucha calidad de vida cristiana con una sola palabrita: permanecer. Tenemos las 3 máximas para hoy. Sin la persona de Jesucristo no podemos dar fruto, siempre permaneciendo en Él. Segunda máxima: guarda una buena relación con Jesús de Nazaret,
permanece siempre con Él a través de la oración. Guarde una buena relación con Jesucristo. La oración es un medio eficaz. Tercero, permite que la palabra llene la mente, dirija la voluntad y transforme los afectos para poder dar fruto permaneciendo en el Señor. Permite que la palabra llene la mente, dirija la voluntad y transforme el afecto para permanecer con el Señor. ¿Qué pasa en el lado contrario cuando la persona no puede permanecer o porque cambia al maestro, el orgullo no se lo permite, el pecado de la soberbia o está buscando otra cosa con la misión? Podemos tener unas 3 o 4 respuestas. La primera es, ¿por qué nos apartamos y no permanecemos con Él? Porque le damos mucha prioridad a lo personal. La prioridad a lo personal. El apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, recomienda estar firmes y constantes en la obra del Señor. Estén firmes y constantes, no cambien la prioridad, estar firmes en el Señor. Segunda causa por la cual nos apartamos y no permanecemos en Cristo Jesús. Nos apartamos porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. Ser agradecido es importante. Gracias a Dios, bendiciones a Dios, todo se lo debo a Dios, todo con Dios. El Salmo 103 de la Santa Biblia dice: no olvides nunca los beneficios que has recibido de Dios. Una tercera posibilidad por qué nos apartamos de Jesús y no permanecemos con Él, porque no hemos reconocido el valor que tiene la palabra de Dios, porque no reconocemos el valor tan importante que tiene la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 66, hay una discusión entre el maestro y sus seguidores que son los discípulos. Los discípulos como que volvieron atrás y ya no querían caminar con su maestro. Entonces Jesucristo le dijo a los 12 apóstoles: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ustedes se quieren ir, ustedes se quieren devolver, lo pueden hacer. Si no lo ven conveniente, lo pueden hacer. Y la última posibilidad, nos apartamos de esa permanencia porque ponemos más la mirada en las cosas de este mundo y menos en las cosas de Dios y no permanecemos en Él. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Ahí está por qué nos apartamos tan fácilmente de estar con Él. Permanecer, estar con, quedarse junto a Jesús de Nazaret es la clave para vivir y conocer el deseo de Dios. Y así fue la primera experiencia de los discípulos que escucharon al Maestro, se quedaron con Él, estaban con Él y aprendieron mucho estando en comunión con Él. Entonces la clave es estar con Él. El Evangelio de Juan en ese capítulo 1, verso 35 en adelante va a contar esa experiencia. Ahí los discípulos escucharon que Él es el Maestro, lo siguieron y le dijeron: ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan y lo verán. Y estuvieron con Él ese día y les encantó y encontraron la clave para ser unos buenos discípulos, estar con Él. Entonces, permanecer en los asuntos de Dios es el fundamento y la base para todos los que le han servido muy bien a Dios. Santos, santas, todos los mártires, personajes que ha tenido la iglesia, doctores de la iglesia, excelentes ministros de Dios que ha tenido la iglesia, excelentes obispos que ha tenido la misma iglesia, y la pregunta es: ¿y por qué han permanecido en Él? El primer viaje misional de San Pablo y Bernabé se hizo desde Perge hasta Antioquía, y muchos judíos y prosélitos del judaísmo recibieron la recomendación: permanezcan fieles a la gracia de Dios. Entonces Pablo y Bernabé hacen su viajecito anunciando la palabra y les deja un consejo muy bueno: permanezcan en Él.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. San Pablo también le recomienda a Timoteo que él debe permanecer fiel. Para que usted llegue muy lejos, le dijo a Timoteo, y sí, llegó al episcopado, llegó bastante lejos, que él debe permanecer fiel a las enseñanzas que recibió y a las convicciones. Permanezca fiel, permanezca en eso, a lo que le enseñaron y a las convicciones. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Jesucristo prepara la mente y el corazón de los que lo siguen para que perseveren con él hasta el último momento. Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Permanezcan en vela, estén atentos, viviendo como le agrada a Dios. Y también las bienaventuranzas son importantísimas. Dice el Papa Francisco, las bienaventuranzas le enseñan a la persona para que permanezca fiel a la propuesta de Dios. Son una ruta de vida para permanecer fieles a Dios, diría el Papa Francisco, recomendando las bienaventuranzas. Permanecer con el Maestro es la clave para servirle bien a Dios y hacer un apostolado muy bueno. Sin la persona de Jesucristo no se puede dar fruto espiritual. Permita que la palabra de Dios llene su mente, dirija la voluntad y transforme sus afectos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.